sobre la mecanismo de resistencia bacteriana y la interpretación de los antibiogramas, eh, con algunos conceptos que es necesario que tengan ustedes para su actividad médica al término de la carrera de la facultad. No olviden que no estamos buscando de que ustedes sean eh, médicos especialistas en enfermedades infecciosas, pero sí que con este curso electivo que están llevando, sean médicos que usan de una manera juiciosa los antibióticos, ¿no? Y no se hace un uso indiscriminado de ellos. Entonces, eso es muy importante porque de lo contrario, digamos, estamos contribuyendo justo a la resistencia bacteriana, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud hace más de una década ha declarado esto como un problema de salud pública y por lo tanto tenemos nosotros que contribuir en nuestros granitos de arena al respecto de que no se genere más resistencia bacteriana, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, una de las primeras cosas en cuanto a la resistencia bacteriana es reconocer de que los microorganismos tienen variabilidad genética. Ellos también quieren vivir, es lo que tenemos que recordar, ¿no? Nosotros, los humanos, a veces pensamos que somos los únicos que tenemos derecho a estar sobre la Tierra, y eso no es tan cierto, ¿no? Tenemos que cuidar la Tierra, hay microorganismos que son parte justamente de ese hábitat general en el cual estamos viviendo, en el gran ecosistema, pero también tenemos que recordar pues de que nosotros deberíamos ser cuidadosos con él y para eso no generar, digamos, trastornos dentro de este gran hábitat. Entonces, los gérmenes, al ver peligrada su existencia, también van teniendo variabilidad genética, transformándose, ¿no? Las teorías que tenemos de nuestra evolución también nos hacen ver que nosotros hemos tenido variabilidades genéticas y por lo tanto tenemos que pensar en ello, ¿no? Entonces, si un germen es capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes de su ambiente, va a poder sobrevivir. Si no es capaz de ello, va a quedar fuera de el planeta prácticamente, ¿no? O sea, va a ser eliminado como cualquier ser vivo. Entonces, los antimicrobianos van a ejercer una fuerte presión selectiva sobre las poblaciones de bacterias. Y ustedes recordarán que muchas veces les han mencionado de que cuando hacemos presión selectiva, con los antibióticos lo que estamos haciendo es normalmente, entre comillas, matar a los buenos y dejar a los malos, ¿no? Por eso es que tenemos que tener en cuenta esta situación, ¿no? Por ello vamos a trabajar al respecto. Un segundo. No sé, doctora, ¿dónde está? Al presidente, pregunta a los presidentes. A Israel, ahí está. Disculpen. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay resistencias bacterianas naturales y hay resistencias adquiridas, ¿ya? Entonces, la resistencia natural es evidentemente aquella que viene ya dentro de sus genes propios de la bacteria, ¿no? Por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, ya de por sí, digamos, de nacimiento, es resistente a las benzilpenicilinas y al cotrimoxazol, ¿no? Los bacilos gram negativos son resistentes a la clindamicina. Entonces, nosotros es innecesario, por no decir bastante fuera de lo científico, el querer administrar estos medicamentos si sabemos de que el germen es Pseudomonas aeruginosa, es un bacilo gram negativo, ¿no? Dependiendo de cuál ejemplo estamos usando, ¿no? Eso es en cuanto a la resistencia natural, pero también tenemos la resistencia adquirida. La resistencia adquirida tiene que ver con cambios en el DNA de la bacteria. Entonces, en los cambios en el DNA de la bacteria puede darse por los plásmidos, por transposones, por integrones, ¿no? Que son mecanismos por los cuales ellos pueden trasladar de una bacteria resistente hacia una bacteria sensible, digamos, los genes de resistencia, ¿no? Por un intercambio, ¿no?
Eh, Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son algunos términos, ¿ya? Estos términos tienen que ver con lo que se llama resistencia relativa o intermedia, ¿no? Que es el incremento gradual del MIC a través del tiempo, ¿no? Una de las cosas que se ha visto en los últimos años es que cuando hemos hablado de resistencia intermedia, se tiende a tomar pues de que el germen hoy en día, antes se tiraba más a que esta resistencia intermedia iba más hacia ser resistente propiamente dicho, ¿no? Hoy en día este término todavía más bien está jugando hacia el lado contrario, ¿no? Se está tratando de utilizar la el término de resistencia intermedia para incluirlo dentro de los susceptibles, o sea, de los sensibles, porque se trata de gérmenes que pueden ser eliminados con mayores concentraciones de determinados antibióticos para que de esa manera, digamos, pueda superar su MIC, ¿no? Cuando hablamos de MIC estamos hablando de concentración inhibitoria mínima, ¿no? Es un término también farmacológico que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces no lo olviden al respecto. Así tenemos también otro término que es la pseudoresistencia, que es ni más ni menos que in vitro se encuentra que el antibiograma nos revela que es resistente, pero nosotros observamos y el antibiótico que estaba siendo administrado al paciente se muestra efectivo, ¿no? Es decir, in vivo es sensible, pero in vitro es resistente. Eso se llama una pseudo resistencia, ¿no? Y eso se puede dar muchas veces en la práctica, ¿no? Di mi terapia empírica, empecé, después me llega el resultado del cultivo y me dice, es resistente, ¿no? Y yo digo, pero, ¿qué pasa? Mi paciente está yendo bien. Entonces, estamos frente a una pseudo resistencia, ¿no? Obviamente esto implica monitorear al paciente, ver, ¿no? No desesperar y checar bien lo que está pasando, ¿no? Lo otro es la tolerancia antibiótica, ¿no? En la cual vamos a ver que la diferencia entre la concentración bactericida mínima y la concentración inhibitoria mínima es muy grande, ¿no? ¿Ya? Cuando es mayor de 8, ¿no? Y esto va a permitir, pues, de que el microorganismo se haga tolerante, ¿no? Y se produce la persistencia del microorganismo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a tener algunos mecanismos de resistencia. Un segundo, tal vez por acá esté, no lo sé. ¿Formato? Puede ser, no sé. Puede haberlo dejado en alguno de los folders. Entonces, para los gram positivos, normalmente el mecanismo de resistencia tiene que ver con la alteración de los PVP, que son los lugares de donde se liga, ¿no? La penicilina, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos lugares donde se va a ligar las proteínas ligadoras, entonces van a alterarse en el microorganismo de tal manera de que ya el betalactámico no es capaz de actuar, ¿no? Entonces se altera el PVP, ese es uno de los
Hay un problema del internet. ¿Me escuchan? Ya, vamos a ver. ¿Logran ver la pantalla? A ver, un ratito, dame un segundo, porque algo pasa en esto. Lo que pasa es que tenía que salir hacia a usar el celular. Vamos a ver. ¿De esta manera logran verlo o no? Mejor. Ok, ya. Bien, creo que habíamos, no sé, escucharon hasta la resistencia adquirida, supongo. Ok. Bien, lo que le estaba mencionando es que aparte de las resistencias naturales que tienen que ver con que el germen propiamente, digamos, lo trae intrínsecamente dentro de su ADN, vamos a tener una resistencia adquirida que tiene que ver con que el germen va a hacer cambios en su ADN, ¿no? Esto llámese a través de plásmidos, transposones, integrones, que vienen a ser partículas de ADN, digamos, que cogen de otras bacterias para poder, digamos, generar esto, ¿no? Hay otros términos que es necesario que ustedes aprendan, que tiene que ver con lo que se llama resistencia intermedia. Hoy en día ese es un término que está discutido porque muchos laboratorios, sobre todo la NSCLS y la europea o la EUCAS, plantean de que el término intermedio sea incluido dentro de lo que es sensible, toda vez de que lo que debiera usarse es mayor cantidad de antibiótico para poder sobrepasar, digamos, el problema de la resistencia, ¿no? Y la tolerancia antibiótica, que quiere decir pues de que el germen poco a poco se va haciendo resistente, ¿no? Eh, dado de la concentración bactericida mínima y la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Que son ya términos farmacológicos en donde hay una relación, digamos, en cuanto a lo que viene a ser la capacidad de darle muerte a la bacteria, ¿no? Tenemos así de que con todo esto se van a formar algunos mecanismos de resistencia. En los gram positivos, la resistencia estaba dada sobre todo por eh, lo que viene a ser la alteración de las proteínas ligadoras de penicilinas, ¿no? Los PBP, ¿ya? Que es por sus siglas en inglés, ¿no? Antes que por las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas, en un inicio, cuando las penicilinas, que es un betalactámico, se volvió ¿no? Se produjo la resistencia de las bacterias gram positivas contra las penicilinas, fue a partir de una beta-lactamasa, ¿no? Como vamos a ver más adelante. En cambio, los gram negativos mayormente tiene que ver el mecanismo de resistencia con beta-lactamasas, ¿no? Pero también hay otros mecanismos como alterar la permeabilidad del antibiótico, como es el cambio en la membrana externa, el cierre de las porinas, las bombas de flujo, la alteración en blanco de PBP, los ribosomas y DNA, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir conversando, ¿no? Aquí tenemos los mecanismos de resistencia de gram positivos, ¿ya? Entonces, hay una variación en la gradiente de las PBP, es decir, la capacidad de ligarse las proteínas ligadoras con el antibiótico, ¿no? Y la otra es produciendo las beta-lactamasas, como ya hemos mencionado, ¿no? El estafilococo aureus, que es uno de los ejemplos de gram positivos, ¿no? Produjo, por ejemplo, como les mencionaba, para defenderse de la penicilina, produjo la penicillinasa, ¿no? Lo cual contribuyó a que la penicilina benzatínica, la benzilpenicilina, incluye eso, pues la amoxicilina, la ampicilina, cuando no tienen inhibidores de beta-lactamasa, sean resistentes, ¿no? O sea, terminan siendo resistentes a la penicilina, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, ¿no?
que es muy diferente cuando ya le agregan un inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Ya ven ácido clavulámico, sulbactán, ¿no? Cuando le agregan a estas penicilinas, como llámese ampicilina o amoxicilina, estos inhibidores de beta-lactamasa, están inhibiendo a la penicilinasa y por lo tanto ya esta penicilinasa no es capaz de impedir que la amoxicilina o la ampicilina actúe, ¿no? Es así como se produce esta acción, ¿no? Pero bueno, ese era el Staphylococcus aureus acceso, ¿no? ¿Qué otra situación se produjo? Se produjo pues la producción de otro antibiótico derivado de la penicilina, pero que tenía la capacidad de no ser lisado por la penicillinasa, como es la oxacilina, ¿no? De tal manera de que hoy en día vivimos en el grupo de Staphylococcus aureus meticilinos sensibles, o también puede denominarse oxacilinos sensibles, y los Staphylococcus aureus meticilinos resistentes u oxacilinos resistentes, ¿no? El- Cuando adquiere el gen MECA, el estafilococo aureus, pues no se va a unir a la oxacilina ni a ningún betalactámico, ¿no? Y es donde va a producir, es por eso que se produce una resistencia cruzada y va a generar pues resistencia a la oxacilina, ¿no? Igual pasa en el enterococo, que es otro gran positivo, ¿no? El enterococo, que es otro gran positivo, también va a generar una resistencia a beta-lactámicos, pero con una particularidad, ¿no? La particularidad consiste en que los dos enterococos más frecuentes, como es el fecalis y el faecium, mantienen características eh, en las cuales uno es sensible a la ampicilina y el otro es resistente a la ampicilina. El que es resistente a la ampicilina, ¿no? Es porque tiene una forma intrínseca de resistencia que es el Enterococcus faecium, ¿no? Ya el Enterococcus faecium agarra y es resistente a la ampicilina y la droga de elección es la vancomicina. En cambio, el Enterococcus faecalis es sensible a ampicilina y es su droga de elección. Ahí no hay que le voy a dar vancomicina, ¿no? Porque es un enterococo, ¿no? La droga mejor que pueden elegir es la ampicilina. Como me recuerdo más o menos como una especie de mnemotécnica, es si ustedes ven, fecalis lleva una A en el centro, ¿no es cierto? A de ampicilina, ¿no? En cambio, faecium lleva una I, que viene a ser de intrínseco, ¿no? Resistencia intrínseca. Entonces, eso es lo que ustedes pueden recordar, ¿no? Estamos en contacto, ¿no? Ah, ya. Voy a preguntar porque no voy a ser que estoy hablando innecesariamente. Bien, entonces, los enterococos también se vuelven resistentes, ¿no? En el camino, pueden volverse resistentes a la vancomicina. En este caso estamos hablando del faecium en especial, ¿ya? Y estos enterococos faecium pueden tener un fenotipo de resistencia que van del van A, van B, van C, ¿no? Estas son particularidades ya microbiológicas que capaz para ustedes, digamos, no es necesario, digamos, entrar en mucho detalle, ¿no? El BAN A significa un alto nivel, el BAN B significa de un bajo a alto nivel de resistencia, la vancomicina, y el BAN C de baja resistencia. Este es como lo clasifican para saber, digamos, qué tan factible es utilizar vancomicina en concentraciones mayores, menores, ¿no? Y si realmente estamos teniendo resistencia a vancomicina, ¿no? ¿Cómo va en la evolución? Por otro lado, hemos tenido pues de que la, los gram negativos han evolucionado, digamos, generando múltiples mecanismos de resistencia con diferentes enzimas que han producido, ¿no? Y estas enzimas son diversas, de tal manera de que ha tenido que establecerse una clasificación de beta-lactamasas, ¿no? Que están en este cuadro. Y si ustedes pueden verlo, está vinculado a si son inhibidos o no son inhibidos por el ácido clavulámico, ¿no? Es decir, con un inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Si el inhibidor de beta-lactamasa le hace algo o no le hace algo a estas enzimas, ¿no? Entonces ahí tienen una clasificación. En los últimos tiempos lo más relevante ha sido pues ver que habían carbapenemasas, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de
betalactámicos menores, sino de los betalactámicos mayores como eran meropenem y imipenem, ¿no? E inclusive llegando pues al tema de lo que viene a ser las metalo-betalactamasas, ¿no? Bien, siendo las más famosas, las beta-lactamasas tipo BLE y AMC, vamos a tratar de identificarlas para poder después ver en cuanto a lo que es el antibiograma, ¿no? Entonces, recordemos que la beta-lactamasa tipo BLE, lo que tienen que recordar es que es capaz de hidrolizar, es decir, destruir a las cefalosporinas de tercera generación, llámese ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, y al astronam, ¿no? Que es un monobactámico, ¿no? Al astronam. Entonces, es resistente, el germen va a mostrarse resistente a cefalosporina de tercera y al astronam, y también a cefalosporina de cuarta, como por ejemplo el cefepime, ¿no? Pero no va a poder contra los inhibidores de beta-lactamasa como el ácido clavulámico o contra una cefamicima, que es una cefalosporina de segunda, así como algunos lo clasifican, como la cefoxitina, ¿no? ¿Ya? Es una familia un poco particular, digamos, es como un primo dentro de las cefalosporinas, que se llama cefamicina, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el germen es sensible a ácido clavulámico y a cefoxitina, pero es resistente a la cefalosporina tercera y al astronam, estamos frente a una betalactamasa de tipo BLE. Eso es lo que tenemos que recordar. Más o menos el ejemplo de ellos está en la Klebsiella, el E. coli, el Proteus, ¿no? Pero en general cualquier bacteria puede, digamos, estar ahí presente. Tenemos pues también que estas bacterias tipo BLE pueden estar acompañadas, ojo, el término es acompañadas, de otros tipos de resistencias o corresistencias, ¿no? Hacia el cloranfenicol, aminoglicósidos, tetraciclinas, ¿no? Pero ojo, y esto es por plásmidos, ¿no? Pero es acompañamiento, no quiere decir que obligadamente son resistentes, ¿no? Aquí en el hospital, por lo menos, y en muchos lugares, todavía se ve, por ejemplo, que las gérmenes BLE son sensibles a amicacina, ¿no? Que es un aminoglicósido, ¿no? Entonces esa corresistencia no se viene dando en nuestro medio, ¿no? Asimismo, también existe una resistencia asociada con quinolonas, que tiene que ver con la DNA girasa, ¿no? Entonces, pero en el caso de las quinolonas para la resistencia, pero no se da eso, no se da necesariamente en todos los casos. Aquí en nuestro medio sí observamos en varias oportunidades de que sí los BLE también son resistentes a quinolona. Pero ¿cómo lo sé eso? Con el antibiograma, ¿no? Si ya tengo el antibiograma, puedo analizar si se está dando ello o no. Y lo que les hablaba, el otro tipo es el AMC, ¿no? Que nos dice de que va a hidrolizar, es decir, va a destruir a la cefalosporina de tercera generación, pero además a los inhibidores de beta-lactamasa, es decir, el clavulámico y el sulbactam. El clavulámico y el sulbactam no van a ser capaces de combatir a esta beta-lactamasa tipo ANC, ¿ok? Y los gérmenes más o menos involucrados ahí están justamente con el nombre de ANSES, ¿no? Aeromonas, Morganella, Providencia, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, ¿no? Entonces, ¿qué van a ser incluidas, ¿no? Este es un cuadrito resumen para poder, digamos, establecer una diferencia entre quiénes son BLE y quiénes son AMC, ¿no? Tenemos que los BLE, como pueden ver, son sensibles al clavulanato, al sulbactam, son sensibles a cefomicina, es decir, a cefoxitina, ¿ya? Pero es resistente a cefalosporina tercera y es resistente a cefepime, ¿no? Pero en cambio, la ANSE es todo lo contrario, excepto que coincide en qué? En que es resistente a cefalosporina de tercera generación, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede recordar qué patrón puede estar de resistencia teniendo la bacteria, ¿no? A veces, ojo, pueden mezclarse los patrones de resistencia diversos, ¿ah? No solamente son eso, ¿no? Por ejemplo, también pueden tener un patrón de porinas que va
generar pues que haya resistencias para otro tipo de antibióticos, ¿no? ¿Qué son las porinas? Es que hay unos canales de difusión, ¿ok? Que se modifican, ¿no? O sea, a través de las porinas entraban los antibióticos, pero ahora la bacteria agarra y dice, no, ¿no es cierto? No voy a dejarte pasar, ¿no? Por mis porinas, las modifico para impedir que tú, que habías aprendido a pasar por estas puertas, ya no vas a pasar, ¿no? Le cierran las puertas, digamos, a los antibióticos, ¿no? Más o menos acá ven ustedes, ahí está el meropenem, el imipenem, cefaloporinas, que ingresaban por porinas, ya no pueden porque está bloqueada esa puerta, ¿no? Ya la bacteria aprendió y dijo, no, voy a bloquear este ingreso. El eflujo activo. El eflujo activo es otro mecanismo en el cual, pues, la hace de que haya proteínas especializadas en generar energía para poder eliminar al antibiótico que ha sido incorporado dentro de la célula bacteriana, ¿no? El antibiótico logró entrar a la bacteria, pero la bacteria se defiende a través de una bomba eliminando el antibiótico hacia afuera, es decir, regresándolo hacia afuera, ¿no? El antibiótico que entró lo regresa hacia afuera para disminuir su concentración y no pueda hacerle daño, ¿no? Eso es, y eso ¿qué tipo de resistencia contra quién actúa? Es contra las tetraciclinas, las fluoroquinolonas, ¿no? También contra betalactámicos y también antisépticos y desinfectantes como los amonios cuaternarios, ¿no? Vean ustedes aquí el gráfico. Hay una parte donde está como unas capsulitas que están entrando a través de las porinas, la membrana externa, ¿no? Ya se está metiendo a la célula, pero a través de una proteína les comienzan a través de hacer un flujo de transporte hacia afuera, ¿no? De la célula bacteriana, de tal manera de que de esa forma pues eliminan totalmente, ¿no? Bien, estos mecanismos de resistencia se producen fundamentalmente porque nosotros hemos tratado de eliminar de una manera no muy inteligente a las bacterias cuando nos causaban infección y también cuando no había infección. Y ese es otro de los problemas, ¿no? La presión selectiva, ¿no? ¿Hemos usado adecuadamente los antibióticos o no? Entonces, la antibioticoterapia es una herramienta que tenemos que saber usarla, saber utilizarla, ¿no? No puede ser utilizada de una manera inadecuada. Entonces vamos a ver, pues, que la, la antibiótico-terapia nosotros vamos a tener para poder hacer, digamos, un buen uso si es que lo prescribimos de una manera adecuada. Empezando, no debe haber una prescripción libre de antibióticos, ¿no? Tanto en humanos como en animales, que es otro de los lugares donde se usan más los antibióticos, ¿no? Que en la práctica veterinaria, en la práctica agropecuaria, ¿ya? Otro es la utilización de antibióticos en pacientes inmunocomprometidos en la UCI, bajo el pretexto de que el paciente está grave, el paciente es un inmunocomprometido, le damos antibiótico sin pensar seriamente si está infectado o no, o si pensar de que una vez que pasa el estado de gravedad, capaz me llegó el cultivo y veo de que el cultivo me señala de que el germen que tiene es sensible a un antibiótico diferente, cambio de antibiótico. Eso se llama descalación, pero no lo hacen, ¿no? O doy dosis o doy duraciones de antibiótico de manera inadecuada. También eso es algo que genera que haya más resistencia bacteriana. Hoy en día se sabe de que debo dar menos cantidad en tiempo de antibióticos, porque se ha demostrado de que no mejora en nada la eficacia dando más tiempo, ¿no? Por el contrario, como se dice, menos es más en esta oportunidad. Antes el mito era, tengo que dar más tiempo antibiótico para que mi paciente no recaiga, ¿no? Se ha visto que esas recaídas que suponían no se iban a dar, no ocurrían y la mortalidad tampoco ocurría, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué otra cosa más? Es el hay que tomar en cuenta la farmacología que tiene, digamos, que tenemos nosotros con respecto a la farmacocinética y la farmacodinámica. Tenemos que aprender y conocer ello, ¿no? No podemos
eh, dejar, digamos, de tomar conocimiento al respecto, ¿no? Y es importante conocer el mapa microbiológico de nuestras instituciones, el perfil bacteriano, el perfil microbiológico, para que de esa forma, pues, podamos nuestra terapia empírica estar basada en algunos conceptos científicos, ¿no? Y no solamente en conceptos eh, de lugares que no corresponden a la realidad de nuestro país, ¿no? Vean ustedes, este es un ejemplo de presión selectiva, ¿ya? En este caso significa pues que nuestros antibióticos tenemos pues que darlos de una manera razonada. Cuando yo voy dando antibióticos, vean ustedes antibiótico uno en las tres primeras filas de la parte superior, al final termino con que el germen se volvió resistente, ¿no? Las cepas se volvieron resistentes y ya no puedo pues administrarlas el antibiótico, ¿no? Ante ello, comienzo a darle un antibiótico diferente que sí es sensible, ¿no? Para poder contrarrestar esta situación. Entonces vamos obteniendo, digamos, una condición mejor, pero al poco tiempo, de nuevo, la resistencia se incrementa y ya el antibiótico nuevos que habíamos usado ya no funcionan. Entonces eso está demostrado porque al parecer los gérmenes tienen una capacidad ilimitada de generar resistencia contra los diferentes fármacos. Pero la buena noticia es de que después de ello, también los fármacos antiguos pueden volver a utilizarse porque las bacterias, al no tener, si bien tienen una capacidad de respuesta ilimitada, lo que sí tiene limitado es el hecho que pueda, digamos, recordar todo, ¿no? O sea, tener una memoria, eh, digamos, larga, muy grande. Y olvida las defensas anteriores, ¿no? O sea, la forma como se defendía antes se olvida de tal manera que vuelve a ser susceptible a viejos antibióticos, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, una muestra de ello, ¿no? Contra la malaria, la cloroquina, el plasmodium se volvió resistente a cloroquina por un tiempo, ¿no? Pero después de que se dejó de usar, ya volvió a ser nuevamente sensible, ¿no? ¿Ya? El uso inadecuado de los antibióticos. Aquí tenemos pues que muchas veces los médicos comienzan, digamos, a utilizar de una manera totalmente irracional los fármacos, ¿no? Se midió la cantidad de conocimientos. Se tiene un estimado que entre el 30 y 50% de, de, de un mal uso de antibióticos se da en la atención de salud. Así que eso debiéramos tomarlo en cuenta y es muy importante que ustedes hayan decidido elegir este curso de antibiótico terapia para que puedan ser médicos que sí administran adecuadamente los antibióticos. Están ahí, ¿no? O ya se fueron. Sí, doctor. Ah, ya, ok. Me voy a hacer. Pues yo me fui más bien. Bueno, vamos a. Uy, caramba, ¿qué pasó? Se achicó de nuevo. A ver, ¿cómo lo hicieron antes? Oh, ¿no? No sé cómo fue que hice. Se ve mal, ¿no? Acá. Este creo que es, ¿no? A ver. No, no era ese, creo. En antes lo hice, ahora sé que me perdí.
En los... Ah, ya, ¿verdad, no? A ver. Ah, ese era. Tienes razón. Gracias. Ok, entonces, bueno, vamos al siguiente. Bueno, los otros son publicaciones, no vamos a detenernos ahí por el tiempo que perdí sin necesariamente, pero esto sí es importante. El PROA. Una de las cosas que tenemos que recordar es que hoy en día en el país se ha establecido lo que se llama el programa de optimización de antibióticos, ¿ya? El programa de optimización de antibióticos lo que busca es pues que nosotros podamos trabajar sobre lo que viene a ser el buen uso de los antibióticos. Ya tiene como 2 años que se ha obligado en el país a que todas las instituciones manejen de manera adecuada los antibióticos, ¿ya? Mediante diferentes estrategias. Una de ellas es la educativa, que sería como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, pero también hay otros tipos de estrategias como restrictivas en la cual se tiene que pedir permiso para poder utilizar ciertos antibióticos, ¿no? La importancia de conocer la farmacología, que este es otro tema que va a desarrollarse, ¿no? La farmacocinética y la farmacodinámica, porque no se puede estar administrando los antibióticos si no se conoce bien cómo debe la forma correcta, ¿no? O sea, qué es lo que el cuerpo le va a hacer al antibiótico y qué es lo que el antibiótico le va a hacer al cuerpo, ¿no? Y pasamos a la interpretación del antibiograma, ¿no? Bien, por ejemplo, podemos tener un antibiograma de este tipo. Una de las primeras cosas es que hay dos tipos de hoy en día de antibiogramas que están apareciendo, ¿no? Por los métodos de producción de ellos, ¿no? Uno es el método de Kirby-Bauer, que todavía sigue siendo la base, en la cual se llama de discodifusión. ¿Qué sucede en el método de Kirby-Bauer? En el método de Kirby-Bauer lo que tenemos es lo siguiente. Va a realizarse lo siguiente, que es poner en una Petri, ahí sembrar al germen y poner unos discos que contienen una concentración de antibiótico determinada, ¿no? Y después de 24 horas se mide el halo que se produjo alrededor del disco, ¿no? Contra más grande el halo, por ponerlo así, es sensible. Contra más pequeño el halo, es menos, es resistente. Si es que no hay, o capaz, aún habiendo un pequeño halo, es también resistente, ¿no? La otra forma de hacerlo es a través del MIC, que es medir la concentración inhibitoria mínima. Eso puede hacerse con los métodos automatizados que hay de antibiogramas, ¿no? Que hay hoy en día para cultivos y antibiogramas, ¿no? Y sale una cifra que indica, pues, con cuánto de concentración se inhibió el crecimiento bacteriano. Y eso, pues, es lo que tenemos hoy en día. Pero hay algunos conceptos errados y es importante antes de seguir que lo podamos tener en claro. Ni el MIC, o sea, el número del MIC, ni el número del halo tienen un valor, digamos, común para todos los antibióticos y para todos los gérmenes. ¿Ya? Insisto, el número, ya sea en milímetros del halo o ya sea de concentración del MIC, no tiene valor común, es decir, no es igual para todos los antibióticos y tampoco es igual para todos los gérmenes. ¿Ya? Porque hay gente que ve, por ejemplo, dice, ¿no? Vamos a poner Staphylococcus aureus, por decir así, ¿no? Si estuviera por el MIC, agarra y dice, ¿no? El antibiótico X tiene una concentración del MIC de 10, ¿no? Y el otro tiene una concentración de MIC de 2. Entonces dice, voy a elegir el que tiene de 10, ¿ok? Porque el de 2 ya no es muy bajito, ¿no? Y ese es un error, porque no tiene que ver eso, porque para cada antibiótico y para cada germen, los puntos de corte que estamos hablando son diferentes. Puede que para ese antibiótico 2 sea suficiente,
y 10 más bien signifique resistencia para el otro antibiótico. Igual pasaba con los milímetros cuando a veces los publicaban, ¿no? Ponían 8 milímetros resistente, 6 milímetros sensible, ¿no? Y decían, ¿qué pasa acá? No se ha equivocado el laboratorio, mejor le hago caso al numerito, ¿no? Igual, no tiene eso valor. Eso tiene valor para el microbiólogo o para quien es conocedor de esto y tiene la tabla respectiva para el germen, digamos, que esté evaluando, ¿no? Espero que haya quedado claro ese concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienen un reporte de un estafilococo aureus que nos dice que es rifampicina sensible, ampicilina resistente, vancomicina sensible, oxacilina sensible, cotrimoxazol sensible, cefazolina resistente, gentamicina sensible, levofloxacina sensible. ¿Qué debo mirar aquí? Debo mirar solamente si es o no es sensible a oxacilina, ni más ni menos. ¿Ok? Lo primero que debo mirar es mi sensibilidad o no sensibilidad a oxacilina. Porque eso va a clasificar al estafilococo aureus en si es oxacilino sensible o es oxacilino resistente. Si es oxacilino sensible, ya puedo mirar el resto. Si es que fuera una infección leve y que voy a utilizar, digamos, algún otro antibiótico que no sea oxacilina, ¿no? Pero si es una infección moderada, severa, debo usar oxacilina, ¿no? Salvo que sea alérgico, que podría, digamos, estar utilizando ahí otras alternativas, llámese eh, clindamicina o vancomicina, ¿no? Ante esas circunstancias. En el caso, acá se señalaba en algún momento, ¿no? Acá, que no debiera reportarse el valor de vancomicina de ni quinolonas cuando el estafilococo aureus era sensible. ¿Por qué? Esa era una estrategia más que todo, ¿no? Y esa estrategia se daba por el hecho de que lamentablemente pues teníamos a muchas personas que le agarraron, por decir así, un cariño a las quinolonas y comenzaban a darle quinolonas a los pacientes porque la industria vendía de que era efectiva contra los estafilococos aureus, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener cuidado cuando nos venden, digamos, cosas como esas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta al respecto, ¿no? ¿Ya? Hay que tener cuidado sobre ello. Vean ustedes esto, es lo que le estaba mencionando hace un rato. Tenemos que tomar conciencia entre lo que es la mortalidad, por ejemplo, cuando yo administro oxacilina o yo administro vancomicina. Esto fue un estudio en pacientes que eran oxacilinos sensibles, ¿ya? Y si le administraba vancomicina o le administraba oxacilina. Entonces, se agarró y se administró el fármaco, tanto oxacilina como vancomicina, siendo el estafilococo aureus sensible a oxacilina. ¿Qué pasó? Hubo mayor mortalidad, ¿no?, en los que recibieron vancomicina que en los que recibieron oxacilina. Es decir, sí o sí, la oxacilina es mejor que vancomicina cuando el estafilococo es oxacilino sensible. ¿Ya? Eso es evidencia científica. Este es un reporte de enterococo, ¿ya? SPP, ¿no? ¿Qué significa SPP? Que no ha sido tipificado si es Faecium o F. calis, ¿no es cierto? Pero si ustedes miran, ¿no? Acá dos patrones de resistencia, ¿no? Cada uno es una columna diferente. ¿Cuál enterococo sería el de la columna que está en la pantalla hacia la izquierda, que dice ampicilina sensible? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Alguien está ahí? El fecalis. Así es, ¿no es cierto? El de la A, ¿se acuerdan? Ampicilina sensible, ¿no? En cambio, el otro que dice ampicilina resistente debe ser un Faecium, ¿no? ¿Ok?
¿Ven? Ya están interpretando un antibiograma. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que teníamos que tomar en cuenta, ¿ya? Porque hay que en el Faecium lo que se va a tener que administrar es vancomicina. No hay otra opción realmente, ¿no? A veces se usan aminoglicósidos en algunas condiciones, pero fundamentalmente es vancomicina en el Faecium. Y a veces, dependiendo del tipo de infección, en el fecalis se usa una combinación de ampicilina con gentamicina, ¿no? Esto es, por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae. ¿Ok? Ahí vemos que dice que es sensible a micacina, pero es resistente a ampicilina, resistente a cefazolina, ¿ya? Es ceftazidima sensible, es efepima sensible, es estraxona resistente, cefotaxina resistente, piperacilina tazobactam sensible. En esa primera columna, ¿a qué corresponderá? Lo que está subrayado es lo que nos va a dar el patrón, ¿no es cierto? ¿Qué creen que será? ¿Es un ABLE o es un AMC? Es un hable. Ese es un ABLE, ¿no? ¿Y la del costado? Que pasó a ser ceftazidima resistente. Un AMC. Pudiera ser, no necesariamente, ¿ya? Porque es tazobactam sensible, de acuerdo a esto, ¿no? Y no sabríamos exactamente, digamos, si es así la... Ya podría ser que tenga otro mecanismo de resistencia que está haciendo de que haga una bomba de flujo, también podría ser. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Claves para la detección, ¿no es cierto? Que mayormente es en Klebsiella. Entonces, si es Klebsiella, E. coli y Proteus, deben considerarse como potenciales BLES, ¿no? ¿Ya? Esa es una de las cosas que tenemos que tener presente siempre en los antibiogramas, cuando vemos eso. Y evidentemente podemos usar pruebas de confirmatorias con ceftazidima, cefotaxima y ceftriaxona, ¿no? Si es que conteniendo ácido clavulámico, ¿no? O sea, normalmente lo que se hace es que al disco de ceftazidima tiene también ácido clavulámico, de tal manera que de esa forma se determina de que es sensible al ácido clavulámico, ¿no? O sea, no se pone un disco de ácido clavulámico solo, sino es de ceftazidima con ácido clavulámico, ¿no? Pero ese ya es microbiología. Vean ustedes acá. Acá está, ¿eh? No sé si logran ver las siglas que están dentro de los discos, pero evidentemente ahí nos va a demostrar, digamos, qué es un ABLE o no es un ABLE, ¿no? En el disco que está, a ver, y lamentablemente con esta, aquí que estoy con el celular, no logro ver. Vamos a ver, ahora sí. Por ejemplo, el que está hacia la izquierda es el disco que dice CASCLA, ese es que tiene ceftazidima con ácido clavulámico. El otro es un cefotaxima con clavulámico también. Y vean que el tremendo halo que ha producido, ¿no? Es decir, es un ABLE. En cambio, el disco que dice cefotaxima solo, perdón, ceftazidima solo, que es el CAS, tiene un halo pequeño. Y el que es cefotaxima solo, que es el CTX, no tiene ningún halo, ¿no? Entonces, como pueden ver, ese es una bacteria BLE. ¿Ya? Como les había mencionado, cefepime y la piperacina tazobactam van a ser estables en un 40-70% in vitro, ¿ok? Para infecciones leves y moderados funcionan bien, ya cefalosporina cuarta y lo que es el tazobactam.
a diferencia del clavulanato y el sulbactán, ¿ya? Pero si es BLE en infecciones severas o bacteremias, lo que debemos usar son carbapenems como primera opción. Pero en otros tipos de infecciones, cuando no hay una sepsis, básicamente, podríamos usar otro tipo de antibióticos según el antibiograma, ¿no? Este es un reporte de E. coli, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos amicacina sensible, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Cefalosporina de primera, que es la cefazolina, es resistente. La ceftazidima, que es una cefalorina tercera antipseudomonal, es sensible. Ceftriaxona es sensible. Cefepima, que es de cuarta generación, es sensible. Cefotaxima, que es de tercera generación, es sensible. ¿Ya? Y tenemos eso de esa manera, ¿no? Ok, vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué patrón de resistencia será? ¿Hay un patrón de resistencia? ¿Es BLE, SANC? No hay un patrón, doctor. No hay un patrón, exactamente. Tienes toda la razón. Esa es una de las cosas que tendrías que tomar en cuenta. ¿Ok? O sea, hay algo, evidentemente ahí, pero no es un patrón propiamente dicho, ¿no? ¿Ya? Un segundo. Necesito. Ya está. Bueno, vamos a ver. Normalmente las quinolonas tienen un efecto cruzado, así que se sugiere no estar dando, digamos, reporte de otras quinolonas, toda vez de que si ya es resistente a una, no, ya es resistente a las demás, ¿no? Esa es otra regla que hay por ahí. Este es Enterobacter cloacae. Para ver, ¿qué opinan? ¿Hay algún tipo de resistencia? No, doctor. Así no hay una resistencia definida. Evidentemente hay resistencias básicas, ¿no? A cefalosporina primera, que es lo de que se podría esperar, o ampicilina, probablemente algún otro mecanismo que no tiene que ver con beta-lactamasa, ¿no? Este es, por ejemplo, el grupo de los ANSES que habíamos mencionado, y en este grupo, como de por sí sabemos que elaboran beta-lactamasas tipo ANSE, no se deben dar cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Eh, Para ver esta selección de resistencia en un Enterobacter produciendo bacteremia, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros de que si durante el tratamiento se aparece, digamos, aparece la resistencia, vamos a tener pues que, digamos, hay ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el estudio se vio que el 19% de los tratamientos de un Enterobacter generaba resistencia, ¿no? A diferencia que con aminoglicosidos era solo el 1%. Y eso tiene que ver con que el aminoglicósido es bastante bactericida, ¿ya? Vamos, esto ya no. Esta es una pseudomonas aeruginosa, ¿ok? Ya, esta es una pseudomonas aeruginosa. Normalmente las pseudomonas aeruginosas, son resistentes básicamente casi a todo hoy en día,
a diferencia de que antes, digamos, teníamos ciertos chances con algunos antibióticos como que se planteaban, pero acá hay algunas cosas que están mal en este antibiograma. ¿Cuál creen que sea? ¿Alguien se da cuenta de algo que haya leído sobre Pseudomonas? ¿Por qué piensas que está mal? Muy bien, exactamente. ¿Ya? Intrínsecamente es resistente a las cefalosporinas de tercera y todo, ¿no? En cambio, ceftazidima sí es una cefalosporina de tercera antiseudomonal, ¿ok? Entonces no pueden comprarse. La cefepima también es un antiseudomonal. La micacina también tiene actividad antiseudomonal, ¿ya? Puede perderla, esa es otra cosa, por patrón de resistencia, pero ceftriaxona no. Ceftriaxona no es antiseudomonal, de por sí ya no debería ser tomado en cuenta. Este, en meropenem y imipenem, ambos son carbapenems, pero ahí ustedes ven de que uno es resistente y el otro es sensible. Y eso sí se da, porque hay un margen en cuanto a lo que hablábamos del AL o del MIC, ¿ya? El imipenem puede generar precozmente resistencia de la pseudomona, ¿no? La pseudomona puede ser resistente precozmente al imipenem y todavía permanecer sensible al meropenem, ¿no? Y eso es una característica que debemos tomar en cuenta, ¿no? La piperacilina es un antipseudomonal, sobre todo, pero sola normalmente ya no lo es. Tiene que estar en combinación, ¿ok? Tiene que estar combinada. Y acá está lo que le decía, ¿no? El cierre de porina de las bacterias frente a las carbapeneminasas van a afectar más al imipenem, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto el imipenem se hace resistente. Entonces, cuando ustedes ven que es imipenem resistente, mero sensible, van a decir que hay el mecanismo de resistencia se debe a porinas o PRD, ¿ok? ¿Ya? Si es a la inversa, vamos a tener que se trata de una bomba de flujo, porque está haciéndose resistente a mero, pero sensible a imipenem. Pero en términos generales es más frecuente de que el imipenem se vuelva, digamos, incapaz de matar a la pseudomona que el meropenem, ¿no? Para pseudomona, como bien lo dice ahí en la diapositiva, es bueno tamizar todos los antiseudomonales porque a veces no tenemos a la mano todas las herramientas para poder combatirlo, porque inclusive ahora muchas veces la pseudomona es resistente a los carbapenems, tanto meropenem y imipenem, ¿no? Que son los que tenemos en Perú, y tenemos que echar de mano de un viejo antibiótico que se llama colistina, ¿no? Bien, este es otro antibiograma, vamos a ver ahí, igualito lo que habíamos quedado. Este es una E. coli con AMC, que está mediado por plásmido, ¿no? No, a diferencia del otro que habíamos visto, ¿no? Si ven, el que dice FEP quiere decir que es cefepima. A ver, voy a traducirles un poco. No logro ver. El que es CAS es ceftazidima. El otro CTX es estrexona. El CAS-CLAP, que está en el medio, es ceftazidima clavulanato. Vean que tanto en los dos, prácticamente, digamos, no hay un buen halo, ¿no? ¿Por qué? Porque
el inhibidor de beta-lactamasa no es capaz de destruir o combatir al AMC, ¿no? A la beta-lactamasa AMC. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La cestrexona clavulanato también casi parecido. La cestrexona sola. Y el otro es... ¿cuál es esto? Ah, es imipenem, que está por acá, en el lado izquierdo. Y el otro no recuerdo bien no logro ver bien las letras. Y el otro que también no se ve bien es cefoxitina, que está abajo, sin halo de donde es el imipenem. Este, por ejemplo, una Serratia marcense con patrón cromosomal de resistencia de AMC y a la vez de beta-lactamasa de espectro extendido, o sea, BLE. ESBL es las siglas en inglés, ¿no? ¿Ya? Del BLE. Y eso podemos tenerlos así. Con eso ya lo pueden revisar ustedes. Les voy a pasar la clase a su compañera para que lo pueda ver. Entonces, eh, una de las cosas que tenemos que recordar es que hay que saber muchas veces que tenemos que usar los antibióticos de una manera racional, ¿ya? Hay que restringir el uso de cefalosporina de tercera generación, llámese ceftriaxona, inclusive las quinolonas, porque generan presión selectiva en mayor cantidad, ¿ya? Y son antibióticos muy usados en los hospitales. Hay que tratar de utilizar el antibiótico que es primera elección en el germen y que tiene un espectro menor, o sea que básicamente está dirigido solo contra ese germen, ¿no? ¿Ya? No poner catéteres invasivos a los pacientes porque generan infecciones que son mayormente intrahospitalarias y las infecciones intrahospitalarias mayormente son infecciones eh, por gérmenes resistentes. Y no olvidar de que para evitar esas infecciones que son resistentes, justamente vamos a tener pues que lavarnos las manos bien y poner barreras de contacto, ¿no? Muy bien, entonces. Bien, ahí termina mi parte.